Como introducción, puse ese cuadrito que está ahí para que pongan la cara de los chiquillos. No les moleste y no se pierdan contenido. Las ostomías intestinales son un conjunto de procedimientos quirúrgicos que tratan de una derivación del tránsito intestinal a través de la exteriorización de una asa intestinal en la pared abdominal, permitiendo la evacuación de las deposiciones. Como todos los procedimientos quirúrgicos, no está exento de tener complicaciones y secuelas, y conocerlas nos va a permitir a nosotros como futuros cirujanos adelantarnos, prevenirlas, reconocerlas cuando se presenten y ofrecer un tratamiento oportuno. Podríamos decir que las complicaciones de las ostomías son estas, y limitarnos a describirlas una por una, pero me parece que carece un poco de sentido hacerlo de ese modo. Entonces intenté hacerlo en base a algunas preguntas que me aparecieron en relación a la presentación que hizo Francisco la semana pasada, y así darle un poco de continuidad a nuestras presentaciones. Partiendo en primer lugar por ubicación de la ostomía, me apareció la pregunta es ¿por qué se ubica en ese lugar y no en otros? Sobre el tamaño de la incisión para la ostomía, y en particular, por ejemplo, el doctor Barrera nos dijo que de preferencia hacer un corte en X bien amplio. También me apareció esa pregunta. Fijación del mesenterio de la pared abdominal, me causó mucha curiosidad de que en el libro lo especificaran muchas veces, y por ejemplo el doctor Barrera nos dijera que en el servicio no se realiza. Y respecto a la maduración de la ostomía, esas son algunas de las preguntas que me aparecieron y que quiero abordar en la presentación. ¿En qué sentido? De que la técnica quirúrgica actual se basa en que antes aparecieron complicaciones, y lo que se realiza en estos momentos busca prevenir y tratar esas complicaciones que estaban previamente. Entonces, respecto a la ubicación, en el cuadrante inferior derecho, por ejemplo, en el caso de la ileostomía en general anterior, que sea en medio del músculo recto abdominal, que evite los pliegues, que evite la herida quirúrgica principal y las prominencias óseas, parece bastante obvio y parece bastante como directo pensarlo así, pero no siempre fue pensado de esta forma. Inicialmente los primeros casos de reportes de ostomías intestinales se manifiestan en la región inguinal, por ejemplo, en el año 1793. Duret realiza y describe la primera colostomía inguinal del lado izquierdo, y aparece una frase de Duret que dice que se debe colocar una sutura a través del mesocolon para evitar la retracción, que tiene que ver con la tercera pregunta que yo les planteaba al principio. También un poco más adelante, en 1840, también se hacían ostomías en la región lumbar. Y este personaje, Amusat, que aparece aquí descrito, publica unas notas respecto a la posible construcción de un ano artificial en la región lumbar sin entrar a la cavidad peritoneal, porque demostrando así que en este tiempo ingresar a la cavidad peritoneal no era tan sencillo y estaba asociado a mayores complicaciones. Entonces se proponían procedimientos quirúrgicos tratando de evitar la vía peritoneal. Sin embargo, la antisepsia y la anestesia y la estadística permitió el avance de la cirugía y que los procedimientos se realicen como se realizan. Respecto al tamaño de la incisión, aparecen varias cosas importantes, y es que la apertura y el tamaño de la incisión que nosotros vamos a hacer va a estar directamente relacionada con una de las complicaciones más frecuentes, que es la hernia paraestomal. Por cada milímetro de apertura de más de lo necesario, aumenta el riesgo de una hernia paraestomal en un 10%, que no es un número menor. Hablando como dirigidamente sobre la hernia paraestomal es una hernia incisional que está en relación al estoma. Definición. Tiene una incidencia que es variable, pero en general siempre es alta. Por ejemplo, en el caso de las colostomías terminales se reporta entre un 4% hasta un 48%, tiene un intervalo de confianza súper amplio, y en la ileostomía terminal es un poco menor, entre un 2 y un 28%. Factores de riesgo independientes son la edad del paciente, el estado nutricional, tanto la desnutrición como la obesidad, el tamaño de la incisión y el tiempo de evolución que tenga esa ostomía. Se reporta que por cada año de permanencia de la ostomía en el paciente aumenta en un 4% el riesgo de provocar una hernia paraestomal.
En relación a esto, la hernia, aquí en el lado izquierdo de la presentación, pueden ver un esquema de una hernia verdadera, en el fondo en que está la ostomía, como lo habíamos descrito en las sesiones anteriores, y por el lado aparece el asa intestinal con contenido completo, con saco peritoneal y todo lo que corresponde. Pero clínicamente también se podría dar una situación que sea muy parecida, que también tenga un aumento de volumen en relación a la ostomía, pero que corresponda a un prolapso subcutáneo, en que la ostomía migra, entre comillas, y tiene una exteriorización de un remanente, un exceso de intestino. Acá pueden ver varias imágenes respecto de cómo se ven clínicamente las hernias parastomales, tanto en el escáner como en un paciente de pie, y que, bueno, como podrán ver, tiene sus complicaciones, sus riesgos y sus indicaciones también de resolverse. Respecto a eso, las indicaciones van a estar en relación a las complicaciones que va a tener cualquier hernia incisional, como la incanceración, como la obstrucción intestinal, como la necrosis por... ¿cuál es la palabra? Por la estrangulación de la hernia. Respecto a eso, existen muchas alternativas de reparación. Yo creo que se puede hacer un seminario completo respecto a técnicas y alternativas de reparación, pero acá les voy a mostrar las principales. Por ejemplo, acá en el lado izquierdo pueden ver una reparación primaria que consiste en el cierre de la aponeurosis alrededor de la hernia parastomal. También existen reparaciones con malla que se pueden hacer con cirugías abiertas y con cirugías laparoscópicas, como se pueden ver en la imagen inferior y superior. Y también se propone una tercera alternativa, que es reposicionar la ostomía al otro lado del abdomen y cerrar la hernia como si fuera una hernia incisional más. Aquí abajo les pongo una dirección igual para que lo vean en otro momento, de un video que muestra la técnica quirúrgica y es bastante explícito el video, súper didáctico. Entonces, respecto a las primeras dos preguntas sobre la ubicación de la ostomía y el tamaño de la incisión para la ostomía, la verdad es que la correcta ubicación de la ostomía tiene puras ventajas. Por una parte, facilita el autocuidado de la ostomía, como el aseo, la limpieza, el retiro de la bolsa de la ostomía, y por otro lado, disminuye varias complicaciones, aparte solamente de la hernia parastomal. Por ejemplo, una correcta ubicación va a poder disminuir la retracción de la ostomía, que consiste en una tracción desde el mesenterio del sitio de la ostomía, y que se puede deber a dos cosas. Generalmente, y lo vamos a ver un poco más adelante, cuando son perioperatorias, tienen relación en que la asa que se ostomizó no quedó libre de tensión. Entonces, y eso retrae el botón de ostomía. Pero por otra parte, existen otros casos en que, por ejemplo, el paciente suba de peso y eso va a hacer que la ostomía vaya quedando cada vez más adentro y no avance con la piel. También en la aparición de esta retracción y, por ejemplo, una ubicación de la ostomía en un pliegue va a provocar mal sellado de la bolsa de ostomía, va a provocar dermatitis, va a provocar filtraciones, etcétera, que van a tener otro tipo de complicaciones. Como por ejemplo puede ser la dermatitis periostomal, la dermatitis irritativa, las dermatitis de contacto en relación a las deposiciones, y que todas estas van a estar mayor relacionadas con la ileostomía, dado que tienen mayor flujo y tienen un componente más alcalino. Aquí es súper importante el rol que nosotros tengamos como médicos en la evaluación y seguimiento de nuestros pacientes que tengan ostomía, y la interrelación que nosotros vamos a tener con el equipo de enfermería que va a estar a cargo de realizar curaciones avanzadas y seguimiento de los pacientes y los cuidados de la ostomía. De hecho, estaba leyendo que en Estados Unidos es como una profesión aparte de la enfermería, el terapeuta ostomal. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? Bueno, respecto de la fijación del mesenterio a la pared abdominal, la presentación de Francisco, como en la segunda o tercera diapositiva, muestra este gráfico,
en que se ve que el mesenterio del asa intestinal se fija a la pared abdominal a través de una sutura y tiene, como la frase que era muy antigua, tiene un rol histórico este tema de la sutura, pero tiene una evidencia que no es muy clara al respecto. Sin embargo, me parece como bastante como lógico y directo, que tiene un rol, como que me parece que puede tener un rol en prevenir dos complicaciones más: la obstrucción intestinal y la protrusión de la ostomía, ya que en el fondo la fija y como evita las rotaciones internas de la asa intestinal. Em, Respecto de la obstrucción intestinal en el paciente ostomizado, se puede presentar hasta en un 20% de las ileostomías. El mecanismo de la obstrucción puede ser muy variable, que puede tener relación con adherencias o bridas que se produzcan durante posterior a la cirugía, propiamente tal, la aparición de volvulos por rotaciones de la asa intestinal, la aparición de una hernia interna o la misma hernia paraestomal que va a provocar la obstrucción intestinal. El tratamiento de esto, como el tratamiento de toda obstrucción intestinal, va a ser quirúrgico, y va a tener que ver con la desobstrucción y eliminación de la causa de la obstrucción intestinal. Acá podemos ver varios gráficos esquemáticos de cómo se podría producir, por ejemplo, en el A, la encanceración de un asa del intestino delgado, como haciendo una hernia interna, la estenosis parietal, que la vamos a ver un poco más adelante, torsiones de la colostomía terminal o una torsión de la intestinal en una colostomía en asa, que es el cuadro D. Y la otra complicación, como que a mí me parece que pueden dar solución con este asunto de la fijación, es la aparición de un prolapso de la ostomía, que tiene que ver con una insinuspección del intestino a través de la ostomía, provocando que la ostomía se salga de la cavidad peritoneal hacia afuera. Va, es más frecuente en la ileostomía en asa que en la ileostomía terminal, por ejemplo, y va a estar muy relacionada con un intestino redundante en el momento de hacer una separación del colon, por ejemplo, o del ilion, en el momento de la construcción de la ostomía. Y bueno, la prevención va a estar dada por un buen cuidado de la ostomía, y el manejo que se va a hacer de esto va a depender un poco del tipo de ostomía. Por ejemplo, acá en las imágenes de la izquierda tenemos un esquema de cómo sería un prolapso de una ileostomía terminal. En el fondo, que vemos cómo protruye el asa intestinal hacia afuera, eh, podríamos decir por dentro de la ostomía, por el lumen, en el fondo. Sí, aquí en la imagen de la derecha nosotros tenemos cómo se vería clínicamente una protrusión de una ostomía terminal, y esto se puede ver. Yo tuve una paciente en Villarrica, una paciente súper joven, que llegaba a la urgencia con un cuadro así, y que en el fondo nosotros teníamos que devolverlo y llevarlo a cirugía para que lo pudiesen resolver de mejor forma. Y al lado izquierdo hay una imagen de una colostomía en asa, en el fondo, que va a tener una imagen un poco diferente, porque se va a producir entre comillas, por el lado terminal de la ileostomía en asa, y por el lado que es menos funcional, en el fondo, va a producir un tipo de tracción. Entonces eso va a hacer que la producción de la ostomía sea asimétrica, como tenga un cierto nivel de rotación. Aquí igual un esquemático de cómo sería una protrusión de una ostomía en asa. Y como pueden ver, como el área como va a quedar una de las dos extremos de la ostomía, va a quedar como a tensión, y eso va a producir una rotación del asa que está prolapsada. Existen muchas alternativas para el tema de prevenir que esto pueda ocurrir. Por ejemplo, existen dispositivos especializados, como se ve arriba a la derecha, que lo que buscan es mantener el asa dentro de la cavidad peritoneal. Y por ejemplo, pueden haber otras alternativas quirúrgicas,
como por ejemplo la confección de un túnel preperitoneal, tratando de hacer que el asa no tenga como ciertos elementos de fijación, sin tener una sutura como lo que nosotros conversábamos delante y que no tiene una evidencia que sea sólida al respecto. Por otro lado, nosotros tenemos opciones de tratamiento, como puede ser una resección del tejido que sea redundante, que esté en exceso, en el fondo, y volver a hacer una fijación de la ostomía en el lugar correspondiente. Otra pregunta más que me pareció a mí respecto a la maduración de la ostomía, ¿en qué consistía? ¿Por qué se hacen? Porque respecto al procedimiento, en el fondo, tiene que ver con, tiene que ver con la idea de que inicialmente las ostomías se dejaban como el asa intestinal saliendo de la cavidad peritoneal y de la piel entre 4 y 7 centímetros. Y eso con el tiempo tiene un procedimiento como de fibrosis que se conoce como una maduración tardía, que al final yo lo entendí como dejar al asa intestinal como a una segunda intención en el fondo, y que se fije en la pared abdominal como por un proceso de segunda intención. Sin embargo, eso provoca mayor fibrosis y provoca que la ostomía que nosotros realizamos tienda a tener un cierto grado de estenosis. No logré pillar como fotos de respecto a cómo hacer una ostomía no madurada. Sin embargo, hice una revisión histórica y un esfuerzo de producción y encontré el primer paper que hablaba de la maduración de la ostomía. Está escrito por Patey en el año 1951 y en el fondo, le hago un zoom, describe cómo se hacían un poco en la columna de la izquierda, describe un poco las ostomías que se hacían en esa época. Por ejemplo, como lo que yo me imagino, en la segunda imagen del asa intestinal como saliendo hacia afuera de la pared abdominal. Y él en el fondo propone la fijación y luego la eversión de la ostomía como se hace ahora. Él describe en su paper eh, que esto tiene tres ventajas, que disminuye la sepsis y las filtraciones a nivel de la ostomía en el sitio en que se une la piel con el asa intestinal, disminuye las retracciones y disminuye los desprendimientos que me imagino que son los prolapsos, en el fondo. Respecto a la estenosis de la ostomía, en general es una complicación que es más bien tardía, se caracteriza por la disminución del lumen ostomal, a menor a un dedo, y en general, más que sean alteraciones del asa intestinal, tiene que ver con retracciones a nivel de la piel. La piel empieza a cicatrizar y empieza a ocluirnos el lumen como de forma externa. Sin embargo, también hay otras condiciones, como por ejemplo una enfermedad de Crohn que aparezca justo en la ostomía, que también nos podría provocar una estenosis. En general, la estenosis es más frecuente en las ileostomías y el tratamiento médico inicial va a tener que ver con una dieta que permita que las deposiciones sean más blandas y se realizan dilataciones que pueden ser manual o con dilatadores mecánicos. Y se reserva el tratamiento quirúrgico si la estenosis se produce completa y hay una obstrucción intestinal. Aquí hay algunas imágenes en las que se aprecia, por ejemplo, en la de abajo se aprecia muy bien que la ostomía está casi que cerrada por la piel. Y más arriba tenemos una imagen en que se está ocupando un dilatador para mantener la ostomía permeable. Eso por ahora. Por otro lado, siguiendo con otras complicaciones que pueden tener las ostomías, voy a hacer un apartado como aparte en relación a las complicaciones perioperatorias, que son las complicaciones que nos pueden aparecer en nuestros turnos de residencia en un paciente que se hizo una ostomía durante el día, durante la jornada o los días previos. Entre eso destaca los procesos de isquemia y necrosis, la hemorragia, la retracción de la ostomía inicial, la infección y la dehiscencia. Respecto a los procesos de isquemia y necrosis de la ostomía, se trata de una complicación que es bien temprana en el posoperatorio. Puede variar entre un 1 al 10%, haciéndose mucho más frecuente en las colostomías. En las colostomías puede llegar al 10% y en la ileostomía en general hasta un 5% se describe.
debe considerarse una falla en la irrigación o en el drenaje venoso que puede estar dado principalmente o por un problema del flujo inicial de la ostomía, que no lo tenía, o que, por ejemplo, se produjo un edema inflamatorio en relación a todo el manejo quirúrgico que se hizo del sitio de la ostomía. Se produce edema comprometiendo el drenaje venoso y posteriormente la irrigación y provocando una necrosis. Se debe considerar siempre la posibilidad de una reintervención dependiendo de la severidad que tenga esta complicación. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de una ostomía que está hematosa, que debería ceder con los días, pero si se mantiene, podría llevarnos hacia los procesos de necrosis como se ven en la imagen de la derecha inferior. Respecto a las hemorragias, vamos a tener dos situaciones en particular. La hemorragia de la ostomía misma, que puede tener que ver con una lesión ulcerativa de la mucosa intestinal, que puede ser en el perioperatorio, puede ser después en cualquier momento de la evolución del paciente ostomizado, y en general son autolimitadas y se den con la presión durante 1 o 2 minutos. Pero por otro lado están las hemorragias periostomales, que van a tener que ver con una lesión de algún vaso que puede ser o mucoso o puede ser subcutáneo de la piel que nosotros fijamos en la ostomía. En especial consideración va a tener, por ejemplo, casos que se pueden parecer a la imagen que está acá, y hay que considerar sí o sí que pudo haber habido una lesión de la arteria epigástrica que pasa muy en relación al recto, que nosotros vamos a ocupar para mantener la ostomía como sitio quirúrgico. Acá tenemos imágenes que van de una hemorragia pequeña que hizo una costra rápidamente, o hemorragias que pueden ser más grandes y que sí, nosotros en esos casos tenemos que considerar lesiones de un vaso y que pueda requerir una nueva reintervención. El tratamiento de esto va a ir todo hacia la búsqueda de la causa y su resolución. Eh, por otro lado, también se pueden presentar infecciones del sitio de la ostomía, que van a estar caracterizados como todo proceso inflamatorio por dolor, inflamación, eritema y secreción, y puede llevar a complicaciones sistémicas dependiendo de la severidad de la infección, desde un SIR hasta una sepsis, que puede estar en relación, por ejemplo, a un absceso, o siempre sospechar la formación de una colección en la pared abdominal. Estos procesos de infección después nos pueden llevar a otros procesos como pueden ser las deficiencias de la ostomía, que pueden estar asociadas o no a infección, pero en general si se dan, se aparecen en la primera semana desde la creación de la ostomía, y destacan dos tipos. La dehiscencia completa, en la cual se pierde la intención de la maduración inmediata y se recomienda resucitar para evitar los procesos de maduración tardía de la ostomía. Y en el caso de la dehiscencia parcial, en general son menos graves y se deja como a cierre de segunda intención, haciendo que el sello de la bolsa de la ostomía sea más pequeño y rodee como de forma precisa la ostomía como está. Entonces la piel que va a quedar alrededor se deja a cierre de segunda intención. Y por último, un par de palabras sobre complicaciones médicas que pueden aparecer en los pacientes ostomizados. Primero, las alteraciones hidroelectrolíticas, las ostomías de alto débito, nefrolitiasis, colecistolitiasis y los procesos depresivos y trastornos del ánimo. Respecto a las alteraciones hidroelectrolíticas, tienen una alta incidencia en el perioperatorio, pueden alcanzar hasta un 30% de los pacientes. En general, los primeros días las ostomías tienen mayores flujos, alcanzando incluso 3 a 4 litros en un día, y además los pacientes en ese tiempo van a tener una ingesta alimentaria limitada. Entonces es súper importante, y sobre todo en los pacientes que hacen ileostomía porque tienen mayor frecuencia, tener un control estricto no solamente del estado de hidratación del paciente, sino de los electrolitos plasmáticos. Esto tiene especial interés en que la hiponatremia y los trastornos hidroelectrolíticos y la deshidratación son una importante causa de rehospitalización temprana de los pacientes ostomizados. La hiponatremia en general es el principal trastorno hidroelectrolítico que se da en los pacientes ostomizados y tiene que ver con que en el colon, en el caso de la ileostomía, por ejemplo, en el colon, que no va a estar haciendo su función, porque no está o no lo estamos saltando, existen muchos transportadores de agua asociados a sodio y glucosa. Entonces nosotros vamos a tener una pérdida de agua y sodio mayor que en un paciente normal.
Entonces, considerar que se pueden perder 8 o 10 gramos de sodio en un día en un paciente ostomizado, y hay que reponer esa pérdida. Por otro lado, las ileostomías de alto débito, como yo les mencioné anteriormente, se dan más también en la ileostomía, hasta un 5 o un 20%. Hay que considerar que normalmente una ileostomía puede llegar a dar hasta 3 litros al cuarto día postoperatorio, y de ahí debería ir en disminución. ¿A cuánto? A más o menos 600, 700 ml diarios. Van a aparecer con las ileostomías de alto débito otras alternaciones hidrolíticas, aparte de la hiponatremia, como pueden ser déficit de fierro, vitamina B12, de zinc, etc. Y en particular, yo como dejé en paréntesis ahí el zinc, como particular le quiero dar importancia, debido a que los pacientes que están ileostomizados, para disminuir el alto débito de esta, debe tener una capacidad, el intestino tiene que tener una capacidad absortiva de normal a mayor. Y se ha visto que los déficits de zinc tienen que ver con un borramiento, puede provocar un borramiento eh, del epitelio del intestino. Entonces puede ser que la ileostomía sea de alto débito sea refractaria a nuestro tratamiento por un déficit de zinc. Alternativas para el tratamiento de la ileostomía de alto flujo. Alternativas de tratamiento pueden ser los antidiarreicos y los opiáceos, y entre ahí destaca la loperamida, que hace un rol de los dos, y la somatostatina. Respecto a la nefrolitiasis, se ha visto que hasta un 12% de los pacientes ostomizados presentan nefrolitiasis, debido a todo estos temas de los cambios hidroelectrolíticos y provocando un aumento tanto del ácido úrico como de los oxalatos, y una disminución del agua libre, provocando que estos precipiten y provocan la formación de los cálculos. La idea de tratamiento es tener orientados hacia los cambios dietarios y fármacos dirigidos, como por ejemplo si tenemos un exceso de ácido úrico, la alopurina. Por otro lado, la colecistolitiasis también es más frecuente en los pacientes que están ostomizados, porque vamos a tener una pérdida aumentada de las sales biliares. Si recuerdan, existe un tema de la circulación enterohepática, que se hace una reabsorción de las sales biliares que nosotros vamos a perder por la misma ileostomía. Eso va a disminuir, hacer una disminución de las sales biliares y una disminución en la solubilidad del colesterol, aumentando la precipitación de este y la formación de los cálculos en la vesícula. Y por último, y no menos importante, los trastornos del ánimo de los pacientes, debido a los cambios que van a tener, los pacientes pasan por un periodo de duelo, pasan por cambios en la imagen corporal, pero en general la mayoría de los pacientes después de 1 a 2 años sí presentan en la gran mayoría una aceptación de la ostomía, están de acuerdo en que tienen el cambio en la imagen corporal, pero que está relacionada con un mejor estado de salud, y menos de la mitad presentan al final sentimientos de depresión y ansiedad en relación a la ostomía. Y por otro lado, sí tienen abandono de la práctica laboral, disminuye la cantidad de actividades recreativas, la práctica en deportes y la vida sexual de los pacientes. Entonces, no solamente es un abordaje quirúrgico solamente de los pacientes ostomizados, sino que tiene que ser un manejo integral, tanto con las otras especialidades y las carreras de la salud, como en sociedades como la agrupación de ostomizados y etc. Eso. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Puedes volver a esa diapositiva que sale una ileostomía como que se veía como edematosa, como grande? Esa. Doc, tengo una pregunta. Si nosotros vemos esta ileostomía, como decía el Jorge, en un turno de residencia, por ejemplo, o nos toca controlar el postoperado, como medidas para manejarlo, yo me imagino disminuir quizá el aporte de volumen, pensando que se está matizando el asa, reposo digestivo, y no sé si hay alguna otra medida que podamos hacer por eso, alguna medida física, no sé. En general, medidas físicas son poco efectivas. Lo que tú tienes razón es que probablemente esta ileostomía está hematosa por un exceso de volumen.
Eh, y bueno, en este caso lo tenemos a la vista. Esto es exactamente lo mismo que pasa en el intestino que no está exteriorizado cuando ustedes le aportan demasiado volumen. Y es una de las causas del ilio postoperatorio. Ahora, si yo veo esa ileostomía así como está, la verdad es que yo la veo edematosa, pero está rosadita, así que yo me quedaría tranquilo. Cuando no me quedo tranquilo es cuando la veo color obispo, o sea, con congestión no isquémica, no necrótica como está en el cuadro abajo, pero sí de un color violáceo por congestión venosa. Eso puede ser por congestión venosa o puede ser una isquemia inicial. Ahí en ese caso sí me preocupo y la vigilo. Quizás una buena forma, una buena maniobra para evaluar una ostomía que está en esas condiciones, que está con mucha congestión venosa, es introducir un tubo de ensayo a través de la boca de la ostomía. Y así uno puede ver si esta color violáceo de la mucosa es segmentario o es continuo. Si es segmentario, también uno se queda un poco más tranquilo. Si es continuo, probablemente va a requerir un poquito más de vigilancia. Pero yo, esa ostomía, así como está en esa foto, como te digo, yo además de restringirle un poquito el volumen, quizá utilizar un poquito de diurético, si es que el paciente está un poco ligúrico, yo me quedaría tranquilo. Doctor, yo también tenía una duda con Dale. respecto al prolapso. ¿Hay como alguna localización que sea como tenga mayor frecuencia de prolapso en las ostomías? Por Sí, ejemplo, en colon general, transverso. sí, sí, en general en ileostomía no hemos visto tanto prolapso, ¿eh? Salvo algunas ileostomías de NASA, pero poco frecuente. Yo diría que donde es más frecuente es en algunas secostomías que hemos realizado para tratar de evitar una ileostomía y para ganar algunos centímetros de superficie absortiva para disminuir los débitos, y en colostomía transversa. Colostomía transversa derecha también tiene un alto grado de prolapso. Yo diría que son las que más se prolapsan. Quizás la otra ostomía que se prolapsa es la colostomía sigmoidea en asa en aquellos pacientes que tienen unos sigmoides demasiado largos, que tienen un dólico sigmoide, pero también es poco frecuente. Yo diría que donde es más frecuente es en el ciego, la secostomía amplia, no la secostomía de tubo, y la colostomía transversa. Ya. Yo tengo otra pregunta. ¿Sí? En caso de una ostomía que esté sangrando harto, como una foto que mostró el Jorge, ¿qué abordaje recomienda hacer en esa urgencia? ¿Una laparotomía, un abordaje por el mismo sitio de la ostomía o cuál? Si está sangrando con esas características, lo más probable es que sea una lesión de la epigástrica, que no fue advertida al momento de construir la ostomía. Por eso es que, como decía Francisco la semana pasada, cuando uno hace una ostomía, uno tiene que abrir, tratar de identificar la epigástrica, si uno la identifica, la liga, si no, antes de exteriorizar el asa, observar que la contrabertura no está sangrando. Como es una lesión de la epigástrica, eso va a requerir una ligadura y probablemente vaciar el hematoma. No recomiendo el abordaje local. Tú vas a terminar lesionando el asa. Yo creo que lo que hay que hacer ahí es rehacer la laparotomía, desinsertar el asa y hacer una buena exploración local tratando de ubicar la zona que está sangrando. Doc, ¿Sí? ¿y abordaje endovascular para la epigástrica? Si es posible, sí se puede hacer. Perfecto. Doc, otra pregunta. En el caso de las hernias paracolostómicas, tengo mis dudas de cuándo se operan, porque en situaciones de urgencia, estrangulación, todo eso creo que es más o menos claro, pero una hernia que no esté complicada, que sea de un tamaño no tan grande, ¿cuándo tiene indicación quirúrgica y cuándo no? Porque recuerdo de algunas presentaciones pasadas, o que usted lo ha comentado, es como que es parte también un poco de la evolución normal de la ostomía que tenga un poco de hernia en el fondo, porque uno intencionalmente le está haciendo un defecto a la pared. Claro, una hernia
A ver, una ostomía es una hernia, por definición, es una evisceración terapéutica, que cumple un objetivo terapéutico. Por lo tanto, yo genero un defecto en la pared abdominal y estoy exteriorizando un asa que debiera estar dentro de la cavidad abdominal. O sea, eso por definición es inicialmente una evisceración, porque no tiene saco peritoneal, pero después se peritoniza y se transforma en es una hernia. Como decía Jorge, ¿qué es una hernia paraostomal? Es una hernia que se exterioriza a través de la contrabertura de la ostomía o cerca de la contrabertura. Por ejemplo, si yo tengo una hernia, una ostomía que está muy cerca de la línea media y tengo una hernia incisional a través de la laparotomía por la línea media que se pega al asa que está exteriorizada por el subcutáneo, eso también es una hernia paraostomal porque se comporta de la misma forma. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía de una hernia paraostomal siendo tan frecuente? Vemos que el 50% de los pacientes que tienen una ostomía definitiva, cuando se trata de una colostomía terminal, por ejemplo, desarrollan una hernia paraostomal a los 3 o 4 años de seguimiento. La gran mayoría de los trabajos a los que se refirió Jorge son de 3 o 4 y hasta 5 años de seguimiento. Pero si uno sigue a más largo tiempo, un paciente con una ostomía definitiva, lo raro es que no tenga una hernia paraostomal. O sea, casi todos la tienen. Por lo tanto, y no todos los pacientes se operan de esa hernia. Por lo tanto, ¿cuáles son las indicaciones hoy día aceptadas por la literatura? Como tú dices, cuando existe una complicación. O sea, cuando la hernia se atasca o cuando está encarcerada o cuando desarrolla una obstrucción intestinal secundaria a la hernia paraostomal. No hay ninguna duda que ahí o la cirugía de urgencia o la cirugía electiva si es que el paciente sale de la condición de urgencia porque la hernia se redujo o porque se le pasó la obstrucción. Pero ahí no hay duda que el paciente tiene indicación quirúrgica. ¿En qué otra condición se puede operar? Cuando es altamente sintomática, pacientes que tienen dolor abdominal recurrente, que uno puede atribuir a la hernia. Y en aquellos pacientes en que el bulto es tan grande que interfiere con el manejo de la prótesis. Son las 3 condiciones en las cuales uno pudiera plantearse la indicación quirúrgica de las hernias paraostomales. Eso en el caso de las colostomías definitivas. En el caso de las colostomías transitorias, el mejor tratamiento para la hernia paraostomal es la reconstitución del tránsito. Y ahí no hay duda. Doc, Perdón, Francisco, para complementar la misma pregunta. ¿Y el abordaje en esos casos por la misma ostomía o si una situación de urgencia, por ejemplo, en que pueden haber estrangulación de asa y todo, también una laparotomía? Hay distintas alternativas. Como decía Jorge, hay varias alternativas para reparar una hernia paraostomal. La primera alternativa, la primera que se utilizó, es la reparación local, ¿no? O sea, calibrar nuevamente el anillo herniario sin el uso de malla. El problema de eso es que tiene una alta tasa de recurrencia. Por lo tanto, se ha ido abandonando y no es lo que se utiliza hoy día, que es la que está a la izquierda. La segunda alternativa es la relocalización de la ostomía, o sea, desinsertarla, cerrar ese anillo y ubicarla en otro lado. El problema de eso es que uno genera primero el riesgo de una hernia incisional en la contrabertura, la contrabertura antigua, que es un sitio herniogénico por excelencia. Hay que recordar que los pacientes que tienen una ostomía transitoria, más o menos el 50% desarrolla una hernia incisional en el sitio de contrabertura de esa ostomía una vez reconstituido. O sea, le agregamos ese riesgo. Y segundo, en la nueva contrabertura también puede desarrollar una nueva hernia paraostomal. Entonces tampoco
parece ser una muy buena alternativa. Y hoy día las alternativas son las más utilizadas, digamos, es la reparación con malla. La reparación con malla puede ser online, es decir, colocar una malla por vía anterior sobre la aponeurosis, bastante parecido a lo que hacemos con el tratamiento de las hernias incisionales, dejando bien calibrado el anillo para la exteriorización del asa. Hay también lo que se llamó la colocación de la malla inlay, que es colocar la malla bajo el músculo y en el espacio preperitoneal, que es una técnica que es bastante difícil y que la verdad es que no tiene ninguna ventaja en términos de recurrencia con respecto a la malla online. Por lo tanto, rápidamente esa se abandonó. Y hoy día las técnicas de elección son las con una malla intraperitoneal, que son las que está mostrando, Jorge ahí en los dos dibujos de la derecha. La primera es la técnica del keyhole, o ojo de cerradura, en donde se reduce el contenido de la malla y, el contenido de la hernia, y a la malla se le hace una incisión y se coloca como si fuera un ojo de cerradura, calibrando el asa que está exteriorizada. Y la que está abajo es la técnica de Sugar Baker, que, como yo les decía, es prácticamente un remedio de una colostomía extraperitoneal. Exactamente lo mismo, solo que el trayecto extraperitoneal, en este caso, lo construimos con una malla. La que hemos hecho nosotros en el hospital es la de keyhole. ¿Por qué usamos keyhole y no otra? Es fundamentalmente por la malla de la cual nosotros disponemos. Disponemos de la malla de Prosid, que es una malla que tiene una matriz de celulosa sobre una base de polipropileno. Por lo tanto, una vez que se absorbe la matriz de celulosa, el polipropileno es el que queda en contacto con el asa. Entonces, por eso no lo dejamos en contacto en una superficie extensa, como en el caso del Sugar Baker. Para el Sugar Baker se utiliza algún otro tipo de prótesis, como por ejemplo PTFE o teflón, ¿ya? Para poder hacer esa técnica, y la verdad es que nosotros nunca hemos logrado disponer de ese tipo de prótesis, así que por eso las que hemos hecho keyhole, pero la verdad es que es súper raro. Es súper raro operarlas. No, gracias. Yo tengo una duda. ¿Sí? Con respecto como instalar una malla como profilaxis de una hernia en una cirugía. Súper Mucho buena riesgo de pregunta. contaminación. Súper buena pregunta. Se ha recomendado el uso de malla en dos situaciones. Una, al reconstituir el tránsito, viendo que el 50% de los pacientes desarrollan una hernia incisional, una de las alternativas que se ha propuesto para tratar de disminuir ese riesgo, es colocar una malla profiláctica. La verdad es que con las mallas que disponemos nosotros, que es la de polipropileno, las tasas de infección son bastante altas, cercanas a un 10%, que es, no sé, 10 veces más alta o mucho más de 10 veces más alta que la que tenemos, por ejemplo, en hernias inguinales. Por lo tanto, no se recomienda el uso de esa prótesis. Lo que sí se ha recomendado es el uso de prótesis biológicas. Se ha utilizado dura madre de cerdo y otros materiales con bastante buenos resultados, con tasas de infección cercanas al 1%, lo cual pudiera ser una alternativa. También se ha recomendado el uso de prótesis en la confección de las ostomías. Eso pudiera ser más discutible. ¿Por qué? Porque sabemos que un gran porcentaje de nuestros pacientes van a desarrollar una hernia parostómica. Sin embargo, aquellos que requieren algún tratamiento, que requieren tratamiento quirúrgico para corregir ese defecto, son bastante pocos. Entonces, la verdad es que estaríamos colocando demasiadas prótesis para evitar una cirugía en, no sé,
100 o 200 pacientes. La verdad es que eso es bastante discutible. Hay gente que lo utiliza, nosotros creemos que no es necesario, porque la incidencia de tratamiento quirúrgico en los pacientes que tienen una hernia parostómica es bastante baja. Doc, ¿Sí? según la casuística del hospital, ¿cuánto es el tiempo más o menos de espera para una reconstrucción de una otomía? Súper buena pregunta, y es pregunta examen. Para los que no han pasado por coloprocto, ¿cuándo se reconstituye una ostomía? Igual que todas las cosas en medicina, la respuesta es depende. ¿De qué depende? Primero depende de las condiciones generales del paciente. Que esté bien nutrido, que haya superado la enfermedad por la cual se confeccionó la ostomía, que haya terminado todos los tratamientos complementarios, por ejemplo, si se le hizo un Harman por un cáncer obstructivo que requería quimioterapia, que haya terminado la quimioterapia. Y segundo, que las condiciones locales de la pared abdominal permitan una reconstitución. Seguramente ustedes van a escuchar en alguna parte que van a decir, no, nosotros toda la ostomía la reconstituimos en los 3 meses. Pero resulta que nosotros hemos visto que de repente nos llegan pacientes de la posta central que han tenido o un trauma abdominal grave o una pancreatitis grave y han terminado hospitalizados, y a los 3 meses, primero, recién están siendo dados de alta. Nos llegan con una evisceración cubierta con tejido de granulación en la pared abdominal. Y a ese enfermo a los 3 meses, obviamente, no está ni en condiciones generales ni en condiciones locales de ser reconstituido. Entonces, la respuesta a esa pregunta, y aquí le estoy soplando la pregunta que les va a hacer el doctor Melo en el examen, ¿no?, es ¿cuándo se reconstituye? Cuando las condiciones generales del paciente lo permiten y cuando las condiciones locales de la pared abdominal lo permiten. Un 7. Sí, con eso tienen un 7. Doc, respecto a eso mismo, ¿y qué esperamos en las condiciones locales? ¿Cómo nosotros lo estimamos que están en buenas condiciones? O sea, que la pared abdominal esté de buenas condiciones, que no tenga una evisceración cubierta, o si la evisceración es cubierta, que al menos esté epitelizada. ¿Están viendo la pantalla? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, esto es lo que hacemos nosotros. Este es un paciente, quiero contarle la historia, este es un señor que tiene como 70 y tantos años, que 15 años antes se le hizo un Miles por un cáncer de recto bajo. Este fue el primer Miles laparoscópico que yo hice. Desarrolló una hernia paracolostómica a la cual se le puso una malla online a los 7 años más o menos, y 7 años después, o sea, como a los 15 años, desarrolla una segunda hernia incisional paracolostómica, y esta es la cirugía. Como ya la habíamos reparado por vía anterior, esta vez le ofrecimos una técnica intraperitoneal, con una malla intraperitoneal por vía laparoscópica. Ven ahí, esa es el asa, o sea, esa es la hernia. Se ven ahí los puntos todavía de la malla previa. Comenzamos la liberación del saco. Esta parte la hacemos con tijera, no utilizamos todavía energía hasta que no identifiquemos bien dónde está el saco, para tratar de no dañar ninguna de las asas que están exteriorizadas en el saco. Ustedes ven ahí que ya aparentemente estamos abriendo el peritoneo del saco, que ya se empieza a traslucir el asa que está contenida. Y ahí se nota que ya por fin abrimos el saco.
Este señor, el motivo de consulta era dolor abdominal y obstrucción, cuadros de obstrucción intestinal repetidos. Y aquí ustedes se van a dar cuenta por qué tenía esos cuadros de obstrucción intestinal. Ahí empezamos la reducción del intestino delgado que estaba incluido en el saco y sacamos intestino, y sacamos intestino, y sacamos intestino, y seguimos sacando intestino, y seguimos sacando intestino, y sacamos más intestino, hasta que por fin logramos reducirlo completo. O sea, era evidente por qué este paciente tenía la obstrucción intestinal. Luego de eso, liberamos todas las adherencias. Ustedes ven que ese es epiplón, que está pegado al saco. Las liberamos completamente hasta dejar solamente el asa que está exteriorizada. Identificamos bien el asa, soltamos otras adherencias de epiplón. Aquí en este paso es hacerlo con bastante cuidado para no soltar el meso, para no dañar el meso del asa. Entonces ustedes ven ahí que quedó completamente liberado y ahí está el colon exteriorizado con su meso que está intacto. Ahí nos metemos dentro del saco, que es un tremendo saco. Cortamos la malla de Procid con esa hendidura para hacer la técnica de keyhole. La introducimos a través de uno de los puertos. La malla de Procid tiene, como les digo, esa matriz de celulosa que puede quedar en contacto con el asa y tiene esas marquitas azules. Si se fijan ustedes que tiene un lado azul con esas líneas azules y el otro lado que no se ven las líneas azules. Como mnemotecnia, el azul va para el cielo. Entonces la forma correcta de colocar la malla es con esas líneas azules hacia arriba. Entonces con la malla rodeamos el asa y luego de eso fijamos la malla con taggers. En este caso usamos los Secure Strap, que son como unos corchetes de vitril que son absorbibles. Se supone que el paciente tiene menos dolor crónico. Ese color que toma la malla es el color de la celulosa cuando se oxida en contacto con algún fluido corporal. Cuando lo utilizamos en mallas, por ejemplo, para reparar una hernia incisional y le dejamos un drenaje, al día siguiente da un líquido que parece leche condensada. Entonces uno cree que el paciente se le infectó y que va a tener que retirar la malla. No, hay que quedarse tranquilo. Es así. Ustedes ven, esta es una malla de 30 por 30 que apenas nos alcanzó para cubrir el defecto herniario. Y ahí vemos como ya está quedando la malla estirada. Y rodeando al asa que está exteriorizada.
Doc, ahí lo están haciendo con Tuckers. Con Tucker, sí. Eso ya no se usan, ¿no? O sea, sí, se usan. Se usan. Lo que ocurre es que la recomendación es utilizar Tuckers y puntos. Lo que pasa es que, Doc, habíamos visto en la malla, quizás los chillos se acuerdan por la hernia hiatal. Y ahí es más riesgoso porque puede lesionar la aorta, por ejemplo. Ah, claro. En eso se evita el Tuckers, pero No, sí se ahí, usa. no, en hernia hiatal no hay que usar Tuckers. Pero en hernias incisionales sí, se pueden usar Tuckers. Hay una gran discusión en si la recidiva es más frecuente con Tuckers o con punto. Y aparentemente lo mejor es utilizar la combinación de los dos. O sea, fijar la malla con Tuckers y con puntos. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? ¿Jorge? Tengo una recomendación. Sí, pues dígala nomás. Una recomendación para el autocuidado. ¿Ya? ¿Cómo se pasa esto? Les voy a recomendar un juego. Está disponible para todas las plataformas. Es un juego que se llama Hollow Knight, que trata de ¿Ya? unos bichitos que tienen una imagen como bien antigua y bien caricaturesca. Es un juego que es súper difícil de jugar. Es muy entretenido, tiene una historia que es muy involucrante del personaje. Le pone suspenso, tiene unos gráficos que son hermosos, una música que provoca hartas sensaciones. Es un juego que es muy bueno, está disponible para todas las plataformas. Vale 3.500 pesos porque es un juego del 2017 y viene con todas sus expansiones. Recomendable para todos. 20 horas de juego. ¿Por qué no más juego, Augusto? Ya juego mucho. Ah, ya. No me queda tiempo para jugar tantos juegos. Así que eso, está disponible para todas las consolas, así que no es tiempo perdido. Bacán. Gracias, Jorge. Bueno, con esto terminamos este ciclo. La próxima semana tomémonos un descanso. Yo les mando el calendario para retomar este ciclo, un segundo ciclo de reuniones el lunes subsiguiente. Bueno, se agradecen todas las presentaciones que se hicieron y hoy día la verdad es que quiero felicitar a Jorge porque hizo una cosa que la verdad es que es bastante innovadora y nos llevó, no nos hizo la típica clase de complicaciones de una ostomía diciéndole no, estas son las complicaciones inmediatas, estas son las mediatas, estas son las tardías, sino que nos llevó a través de las alternativas técnicas o cómo una técnica quirúrgica mal hecha nos puede llevar a tener una complicación de la ostomía, lo cual yo creo que ha sido bastante novedoso y se agradece. Así que muy bien, pues felicitaciones y nos vemos en 2 semanas.